Vamos a hablar de liturgia, o como habitualmente lo conocemos en nuestra experiencia de fe y en nuestras comunidades, del culto. Mi nombre es Claudio Pose, soy pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Estoy trabajando actualmente en la confección de lo que va a ser el próximo manual de culto de nuestra iglesia, que esperamos que en poco tiempo ya pueda estar en manos de todas las comunidades. En primer lugar, vamos a hablar un poco de qué es el culto como experiencia. Antes de meternos en los aspectos más técnicos de las partes que constituyen el culto, etc., nos vamos a referir específicamente al culto como un fenómeno, ¿sí? E intentaremos explicar de qué se trata esto. Hay una canción que posiblemente ustedes conozcan que dice algo así como: hay momentos en que no alcanzan las palabras. Seguramente la recordarán. Y creo que esta es una muy buena definición para comenzar a hablar del culto cristiano. Las palabras son necesarias, pero hay momentos en que no alcanzan. Necesitamos exteriorizar y compartir la experiencia de fe, tanto personal como comunitariamente, porque el culto es una experiencia comunitaria. El pueblo de Dios se reúne, porque el culto es el encuentro de Dios con su pueblo. Y esta sería nuestra primera definición. El culto es el encuentro de Dios con su pueblo. Y decíamos, las palabras son necesarias, es más, son fundamentales, pero como dice la canción, no alcanzan. El culto tiene varias dimensiones. Como ya dijimos, incluye lo personal, incluye lo comunitario, incluye la palabra. También contiene canto, contiene música, contiene silencios. El culto tiene gestos, el culto tiene momentos en los que participa nuestro cuerpo. Es más, si nos ponemos a pensar, los 5 sentidos de algún modo participan de la experiencia del culto. Es decir, lo sensitivo, lo corpóreo, forman parte del culto. En el culto no solo compartimos, se encarna la experiencia de fe y también se dramatiza. Y aquí vale la pena aclarar, dramatizar no se trata de hacer una impostación de algo que no es, sino que, para que las palabras rimen, la liturgia tiene mucho que ver con la dramaturgia. ¿Sí? Es una manera de vivenciar este encuentro con Dios. El ser humano tiene la capacidad de hablar, tiene la capacidad de producir lenguaje, y el lenguaje es una experiencia simbólica. Pero no temer, vamos a explicar un poco de qué hablamos, porque la palabra símbolo se usa de muchas maneras, y para entender el culto cristiano necesitamos saber qué es el símbolo. El símbolo es la posibilidad de expresar lo inexpresable. Pero esto no es una tragedia, porque alguno dirá, bueno, pero ¿y cómo vamos a expresar aquello que no se puede expresar? Es que justamente el símbolo es el lenguaje de toda experiencia religiosa. La palabra símbolo, etimológicamente, quiere decir unir dos cosas, dos partes que parecen separadas, pero como en esas piezas de encastre, para cobrar un sentido profundo, necesitan ponerse juntas. Es decir, que una parte rápidamente nos remite a la otra, como que se buscan. Esto quiere decir la palabra símbolo. Entonces las cosas, los objetos,
no son símbolos en sí mismos. A veces ni llegan a serlo, pero lo son por algún tipo de experiencia que vivimos los seres humanos. Por ejemplo, yo puedo decir que el cielo es un símbolo de lo trascendente, es un símbolo de lo inconmensurable, de la grandeza. Pero el objeto en sí, en este caso el firmamento, no es eso. Esta otra parte que va junta, que conforma el símbolo, es lo que nos remite desde muy adentro a esta otra experiencia que no siempre podemos explicar con las palabras. En este sentido, el símbolo siempre nos remite, es decir, nos envía a otra cosa. Y no lo explicamos con palabras, se percibe de algún modo como un misterio, como algo, diríamos los cristianos, que Dios nos revela. Es un regalo que Dios nos da, esta posibilidad de acercarnos al misterio. Ahora, ¿por qué no con palabras? Tal vez a esta altura nos hagamos esta pregunta. ¿No sería más sencillo, en vez de toda esta cosa que parece un poco rebuscada del símbolo, hacerlo con palabras? Es que las palabras dan un significado determinado, ponen un sentido único. Podríamos decir que las palabras pueden dar un significado, pero dan solamente ese. Es decir, cierran otras posibilidades. En cambio, la riqueza del símbolo es que constantemente está enviándonos significados. Hay otra palabra que solemos utilizar, incluso equivocadamente, como si fuera un sinónimo de símbolo, y no lo es, que es la palabra rito. Esta es una palabra que tiene mala prensa en nuestras iglesias, porque lo ritual nos parece algo frío, mecánico, algo que no necesariamente expresa nuestro propio compromiso. Pero en realidad el rito es sí una repetición de algo, una repetición evocativa. Es decir, es una repetición que nos envía a una memoria. Dicho de otro modo, el rito es el símbolo, pero actuado en algo que se repite. Generalmente suele tener una expresión gestual. Entonces, voy a dejarles aquí un ejercicio que vamos a comenzar a hacer en este momento, pero que ustedes tendrán que continuar en sus casas. Vamos a tomar en el libro del Éxodo, capítulo 12, los versículos del 1 al 28. Estas citas luego serán escritas, para que las recordemos. Repito, Éxodo 12, del 1 al 28. Y por otro lado, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del 17 al 29. Ahora simplemente vamos a introducirnos en estos pasajes que ustedes leerán y van a estudiar más detenidamente. En el primero de los casos, en el texto de Éxodo, lo que se nos explica allí es qué es lo que tenían que hacer los israelitas la noche antes de que iban a ser liberados por Dios de la esclavitud en Egipto. Y allí se dan una serie de consideraciones que ustedes van a tener que buscar, porque allí hay objetos, hay palabras, hay gestos. Y aparte el anuncio de que eso se convierte en un rito, porque el mismo texto dice que esto lo enseñarán a sus hijos y que esto lo repetirán cada año. Esto es el rito, es decir, la repetición evocativa, la repetición que nos remite a una memoria. El símbolo es este rito actuado, es decir, realizado cada vez, y ya no es simplemente una repetición, porque cada vez es distinto.
A ver, antes de continuar con el texto de Mateo, vamos a pensar por un momento en cómo actúa el rito y el símbolo en nuestra vida cotidiana, porque tal vez con algún ejemplo que vivimos habitualmente podamos comprender mejor de qué estamos hablando. Seguramente los que tienen hijos, nietos, sobrinos, con cierta habitualidad les gusta darle besos, abrazarlos, es decir, expresarles el amor. Ahora, porque ustedes repitan esto, incluso todos los días, ¿sí? ¿Acaso es mecánico? ¿Acaso no está comprometido? ¿El beso de ayer es igual al beso de hoy? ¿O será igual al beso de mañana? Seguramente que no, ¿sí? Es decir, está el elemento que se repite, el rito, pero en el símbolo ocurre que nuestra experiencia renueva, nos abre a cosas nuevas que estamos viviendo. Esto que pasa en nuestra afectividad con las personas que queremos es lo que también ocurre en el culto de la iglesia, porque al fin y al cabo, como dijimos, es el encuentro de Dios con su pueblo, es decir, nos estamos encontrando personas que nos queremos con nuestro Dios y allí actualizamos por medio de ritos esto que vivimos. Hablamos de la celebración de la Pascua judía en el Éxodo, pero si nos vamos al texto del Evangelio de Mateo, vamos a encontrarnos que también se está celebrando esa misma fiesta. Pero Jesús va a agregarle a ese ritual un nuevo rito y en un sentido lo hace nuevo, se crea un nuevo rito. Nos estamos refiriendo a la última cena. Cuando termina esa cena de Pascua, también otra vez aparecen elementos concretos, el pan, el cáliz. Hay palabras que se agregan a aquellas que ya venían del antiguo ritual de la Pascua judía. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Es decir, aquí también se cumple, como en el texto del Éxodo, y con esto ya les he ayudado bastante en el ejercicio que tienen que hacer, ¿sí? Fíjense que en este juego del rito, la repetición de la memoria que evoca tiempos pasados, el símbolo actúa este rito y en ese marco es que vivimos nuestra experiencia de fe. Y en ella hay palabras, hay objetos, hay gestos, hay una repetición. Fíjense cómo nos vamos acercando un poco al culto cristiano. En realidad estamos acercándonos a nuestro propio culto. De hecho, imagino ya que ustedes, a medida que avanzábamos, iban pensando en su propia experiencia de culto, en el culto de sus propias comunidades. En el próximo bloque vamos a ver dos tradiciones bíblicas que son los pilares sobre los que se funda el culto cristiano.